Decimos una vez más que Dios es bueno, porque para siempre son sus misericordias. Y esas misericordias las vemos, las entendemos, percibimos, aunque a veces no las percibimos. Pero Él ha dicho que todos los días, cuando empieza un día, sus misericordias están sobre nuestras vidas. Por eso agradecemos a Dios. Y agradecemos el que justamente por eso estemos con su palabra abierta para aprender más acerca de Él. Estamos esperando continuamente y orando por eso para que lo que nosotros compartimos, este tiempo que el Señor nos permite intercambiar, entre ustedes y nosotras, pueda ser de provecho, realmente tenga impacto en sus vidas, porque la palabra de Dios tiene el poder para hacerlo. Hoy vamos a ver dos ejemplos de dos parejas en momentos muy distantes en el tiempo, pero que nos dan un aspecto que ambas tenían. Vamos a hablar de que aunque la naturaleza indigna de sus esposos significaba y vivían todos los días en un maltrato, aún así no perdieron el entendimiento que Dios les había dado acerca de ellas mismas, acerca de las circunstancias, acerca de Dios y de los propósitos de Dios. Y con esto estamos señalando que muchas cosas que pasan en nuestras vidas nos pueden robar, nos pueden deformar, nos pueden desviar de lo que Dios quiere que nosotras mantengamos, retengamos, seamos perseverantes en ellos, en esas cosas, y las vivamos de una forma tal que otros puedan ser alimentados, puedan ser edificados por lo que Dios hace en nosotras. Estamos hablando de la pareja, los esposos Finés, y la palabra no da el nombre de ella, solo dice su esposa, y la pareja Nabal y Abigail. Ambos tenían en común, estas dos parejas, ese elemento. Sus mujeres, sus esposas, las mujeres, tenían serios problemas por el trato que recibían de sus esposos, el maltrato, mejor dicho, y la actitud de ellos, a veces con ellas o casi siempre con ellas y con los que estaban alrededor. Empecemos con el primer ejemplo, en el orden en que la palabra lo enseña. 1 Samuel, desde los capítulos 2 hasta y capítulo 4, Dios va apuntando ciertas cosas. Empezamos diciendo que el relato de esta historia inicia con estas palabras y es altamente significativo para poder destacar realmente cómo eran ellos. Los hijos de Elí eran hombres indignos. Y eso lo dice el versículo 2. En el 13 dice, no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes con el pueblo. Versículo 17, el pecado de los jóvenes era muy grande delante del Señor, porque los hombres, es decir, el pueblo, menospreciaba la ofrenda del Señor. ¿Qué es lo que esto nos está diciendo? Vamos a destacar básicamente 4 aspectos. El primero dice que eran hombres indignos. La persona indigna es aquella que ante su naturaleza o por tener esa naturaleza o esa función o ese oficio o esa autoridad o llamamiento que le ha sido asignado, no vive conforme a eso. En la palabra de Dios está este aspecto, pero está también, Dios nos habla, de la influencia espiritual que gobierna a personas indignas. Y Dios los llama indignos o hijos de Belial, es decir, personas que están gobernadas por espíritus inmundos o por un espíritu inmundo en este caso, que los lleva a romper, transgredir aquellas cosas que Dios dice, que conforme a su naturaleza, su manera de ser, las cualidades que Dios les ha dado, las rompen continuamente y viven de una degradación en otra. Este es el primer elemento. Ellos eran indignos ante los ojos de Dios. Lo otro es que su manera de vivir, dice, era muy pecaminosa. Dice, sus pecados eran muy grandes. Eran personas que se habían acostumbrado a vivir de una forma que los hacía caer, que los hacía vivir continuamente de espaldas a Dios, haciendo las cosas que no debían hacer. El tercer aspecto que esos versículos 12, 13 y 17 nos dicen es que ellos, esto es muy importante, ellos eran jóvenes, no eran viejos,
eran jóvenes. Y si eran jóvenes, como dice la palabra, dice allí el pecado de los jóvenes era muy grande. Quiere decir que se habían acostumbrado desde tiempo atrás a ir rompiendo límites. Eran hijos de un hombre que durante muchos años había sido el sumo sacerdote de Israel. Ellos eran hijos de un sacerdote. Habían aprendido por ósmosis, evidentemente, porque no se nota por lo que Dios dice que estuvieran abocados a querer a Dios. Dice, no amaban a Dios, ni amaban las costumbres que debían observar por ser sacerdotes. Es decir, rompieron todos los límites. Eran personas realmente alejadas de Dios, pero eran jóvenes. Y esto es muy significativo. Y no puedo detenerme solo en ese aspecto, pero es un llamado a los padres que deben entender que sus hijos desde la niñez han de aprender aquello que Dios desea para que al crecer no pierdan esas rutas. A veces se hace el esfuerzo, pero de todas maneras la persona no quiere, pero que no carezcan, como dice aquí, los jóvenes no conocían al Señor ni la costumbre de los sacerdotes. Su padre llega a la ancianidad y ellos no saben cómo era la cosa. Ellos no estaban ahí ni les interesaba. Así que hay un descuido paterno que fue marcando la vida de estos jóvenes. En tercer lugar, es decir, cuarto lugar, ellos eran jóvenes casados, ya estaban casados, se casaron jóvenes. Y por último, eran sacerdotes de Dios, pero menospreciaban a Dios, no lo amaban, ni tampoco, por supuesto, amaban lo que Dios había establecido, su ley y la forma de ellos ser sacerdotes de Dios. Con estas características, nosotros debemos ver rápidamente cómo se manifestaba esto. Y vamos a decirlo rápidamente. Eran pecados. Ellos eran pecadores que exigían por la fuerza parte de los sacrificios que se llevaban a Dios, que se presentaban a Dios, que estaban delante del altar. Ellos violaban eso y por la fuerza, es decir, abusaban de su poder en contra de los que iban a ofrendar a Dios. En segundo lugar, eran infieles a sus esposas, totalmente infieles, de tal manera que en una irreverencia capital, estos dos jóvenes se atrevían a tener relaciones sexuales delante del tabernáculo. Mujeres que iban a servir a Dios. Evidentemente, si dice que hacían eso, no solo eran infieles por ser adúlteros, sino que eran unos jóvenes que no respetaban para nada a Dios, ni lo que Dios había establecido. Ellos se obstinaron en cambiar lo que Dios decía y ponerlo a su estilo, de forma que la dignidad sacerdotal no estaba con ellos. Eran crueles, ladrones, desobedientes, irrespetuosos. Eran insaciables en su codicia de recibir lo que no les pertenecía, como he dicho hace un rato, a la fuerza. Dios les concedía muchísimo en abundancia, pero ellos querían más, querían lo que a Dios le correspondía. Y por último, su manera de vivir era escandalosa. Por lo tanto, tan escandalosa que el pueblo entero estaba comentando los desórdenes, los abusos, la manera vil en que ellos se comportaban. Esto es necesario decirlo porque esa manera de ser, esa persona dañada y esas cualidades deformadas también iban a la familia. Por ejemplo, aunque no menciona a la esposa, se nos dice que ellos eran infieles públicamente. Y eso significa que una mujer que debía ser tratada según lo que Dios había establecido para esa nación, que debía ser tratada con dignidad, era totalmente aborrecida. Esta mujer vivía con la vergüenza continua de que todo el pueblo sabía que sus esposos, en este caso Finés, el hijo mayor de este sacerdote, era infiel públicamente. Cuando en una nación se comenta las atrocidades o la vida inmoral de sus gobernantes, eso es una atmósfera corrompida. El mal modelo, lo que se va a multiplicar en muchos, porque lo hace el gobernante, lo hace el sacerdote, lo hace quien fuera. Esto era el comentario regular, de forma que llegó a los oídos del papá, que ya no estaba en servicio, pero que era el que guardaba
el responsable delante de Dios de lo que se hacía en el tabernáculo de Dios. Y Dios dijo que iba a establecer una orden en que ellos no seguirían siendo sacerdotes y morirían todos en su juventud. Y con esto termino para ir a los segmentos, para conversar esto. Dice que poco tiempo, un tiempo después, fueron invadidos por los filisteos y el arca de Dios fue llevada al lugar de la batalla. Y Finés y su hermano murieron ese día. El arca de Dios fue tomada. Hubo un desastre nacional. Y la esposa de Finés, y aquí viene la persona, esa mujer que había recibido todo eso y ese maltrato y veía cómo pasaban las cosas, dice que estaba a punto de dar a luz, pero al oír las noticias de que su esposo, el cuñado y el suegro acababan de morir, el suegro porque al oír la noticia cayó hacia atrás y se desnucó, es decir, el sacerdote superior, dice que a esta mujer le sobrevinieron los dolores de parto y en ese momento empieza a dar a luz y empieza a morir. El parto no lo pudo resistir. Pero cuando estaba casi expirando, dijo algo. Y lo que dijo fue, la gloria de Israel ya no está. La palabra Icabod significa, se ha ido la gloria de Israel. Y ese nombre le puso a su hijo. Ese niño nació en esas circunstancias. Y quiero decir esto. Los padres pueden ir trazando por la forma en que viven el que sus hijos hereden cadenas generacionales, cadenas de maldad, cadenas de pecado, que crezcan en un ambiente todavía más contaminado, porque sus padres no trazaron límites y vivieron de forma excesiva. Vamos a ver en este segmento lo que significa el que esta mujer, en ese momento tan tétrico, le pusiera ese nombre a ese bebé. Ahora regresamos. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es diligente. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como un ave de mercader, trae su pan de lejos. Se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criadas. Considera la heredad y la compra, y planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios. Su lámpara no se apaga de noche. Hola de nuevo, aquí estamos compartiendo la porción de hoy, como nos decías, Orfa, sobre la mujer de Finés. En este momento de su vida vemos que llega el rumor de que el arca del pacto había sido tomada. Y esa noticia hace que esta mujer entre en labor de parto. El impacto fue tan grande de la noticia que el arca no estaba ahí, porque el arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. El hecho de que el arca había sido tomada quería decir que ya estaban sin Dios, se habían quedado sin protección, sin la gloria de Dios en medio del pueblo. Aparte de todas las otras consecuencias que vinieron. O sea, la primera noticia fue que el arca fue tomada, pero también la noticia de la muerte de su esposo, su cuñado y también de su suegro. Y es increíble como nosotros vemos que, así como tú dices, en el mismo día mueren esas tres personas importantes y cercanas a ella, más el entendimiento de que la gloria del Señor estaba saliendo, o sea, de que el arca se la habían llevado, fue mucho mayor para ella que incluso ese dolor, o sea, cuando lo contrastamos. Y fue tanto así que ella incluso nombró al hijo que ella estaba dando a luz en ese momento como Icabod, que significa sin gloria. Así es. Muy, muy impactante. Y vemos cómo, obvio, a partir de que ella da a luz y nombra a su hijo, vemos que automáticamente ella muere. Y vemos cómo ella muere, esta mujer muere teniendo una vida matrimonial muy triste, porque
según lo que relata la palabra, su esposo la irrespetaba y obviamente era una mujer que fue desvalorizada, avergonzada públicamente porque su esposo era adúltero y también maltratada emocionalmente, porque también la palabra dice que ellos hacían las cosas como con violencia. Entonces, si hacía el trabajo con violencia, me imagino que también, pues a ella la maltrataba mucho. Pero lo importante de esta esposa de Phineas, que no, ni siquiera el nombre se menciona en la palabra, es que ella no perdió el conocimiento de entender que la presencia de Dios era lo que hacía que el pueblo de Dios, o sea, fuera ese pueblo. O sea, que la gloria de Dios, que la gloria de Dios estuviera con el pueblo y que los protegiera y que les diera las victorias que ellos tuvieron, era porque la presencia de Dios estaba con ellos. Y en el momento que se llevan el arca, que era lo que tú estás diciendo, Nikki, definitivamente ella pudo entender que ya, o sea, eso era como su derrota. O sea, si la presencia de Dios no iba con ellos, pues ellos no tenían esa compañía del Señor. Claro. Y podían perecer ante cualquier pueblo. Y obvio nos habla a nosotros. O sea, si no tengo al Señor a mi lado, pues no estoy protegida por nada, ni por nadie. El arca representaba eso, justamente, la presencia de Dios en medio de ellos. No era, el objeto no estaba ahí a la vista, estaba dentro del lugar santísimo, pero cuando las guerras venían, si Dios daba permiso, entonces ellos podían ir allí diciendo ante sus enemigos, el Señor nos protege. Pero era Dios que tenía que dar el permiso. Claro. Eso fue tomado como estaban viviendo ellos, en desorden total a Dios. Termina siendo el arca una superstición en ese momento. Si la llevamos, vamos a ganar la guerra. Y no fue así. Esta mujer lo entendía. Ella lo entendió. Y perdón que te interrumpa, Mari, que también cuando ella está dando a luz, vemos que ella le tratan de decir, no tengas temor, has tenido un varón. O sea, ella perdió todo. Ella no reacciona ante esa noticia. Ella simplemente le dicen eso y dice que ella no responde a que ha tenido un hijo, pero sí lo nombra. O sea, ya se fue la gloria de Dios, o sea, es como que se le fuera el alma, se le fuera todo. Eso mismo es lo que yo iba a decir, justamente, como que era increíble como ella, el gozo que es para una madre tener un hijo, como ella lo puso inclusive hasta un lado, porque para ella el hecho de que ellos habían perdido la gloria de Dios era mucho más importante que cualquier cosa. Y para uno que es mamá, uno sabe que no hay nada más hermoso que el día que tú das a luz a un hijo. Más sin embargo, ella, o sea, sus ojos estaban, o sea, Dios era más importante que cualquier otra cosa. Y vemos que era más importante que hasta que su esposo o su vida matrimonial, porque escogió a Dios por encima de tal vez ser igual que su esposo. Y eso es importante justamente, María, porque viviendo en la condición en la que ella vivía y que vivía el pueblo en realidad, porque el ejemplo que estaban dando los sacerdotes, estos dos muchachos, no era el que Dios quería. Ella pudo haberse también corrompido, sin embargo, ella mantuvo el entendimiento de lo que significaba la presencia del Señor. O sea que realmente ella es un ejemplo de mantenerse firme a pesar de que la circunstancia que la rodea no es la que realmente el Señor quiere. Y viendo también en esta historia, uno puede meditar en el hecho de que la vida desordenada de un padre termina afectando su descendencia. Y en formas que a veces la gente ni siquiera se imagina, porque estos muchachos quizá no pensaron o no les interesaba, no les importaba evidentemente Dios, pero no se imaginaron que su comportamiento y la falta de firmeza de su papá también iba a terminar afectando a toda su descendencia hasta hoy. O sea, hasta la nación. Y hasta la nación, Orfa, correcto. Entonces, nosotros vemos que estos dos muchachos tuvieron ese comportamiento y este bebé nace justamente en esa condición porque Dios le dijo a Elí, bueno, de tu descendencia todos los varones van a morir en edad viril, y una muestra de esto es que tus dos hijos van a morir el mismo día. Y efectivamente los dos hijos murieron el mismo día, que fue el día en el que, como Orfa narraba ahorita, nació Icabod. Este niño nació sin su familia y ya con esa sentencia encima
de que no habrá nunca un varón que pueda traspasar o llegar a ser viejo. Eso fue lo que el Señor dijo, ninguno llegará a ser viejo. Y con ese nombre que significaba sin gloria. O sea, y en una nación que también había perdido la gloria del Señor. Sabes que estabas diciendo lo que Dios le dijo a Elí, llamando la atención, en medio del caos, no se ha desbordado hasta el punto de que Dios cumpla el castigo, o sea, todavía hay esperanza de que se cambie. Y Dios le dijo a Elí estas palabras a través de Samuel siendo un niño. O sea, hay cosas que tú te la pones a pensar y dices, la verdad que Dios tiene paciencia, porque Samuel era un niño cuando oyó a Dios decirle, esto es lo que voy a hacer con la casa de Elí. Y una de las cosas que él dijo es, y yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Cuando tú hablas de que los padres no se dan cuenta muchas veces, ¿hasta dónde será el impacto de mi comportamiento, de mi actitud, de cómo yo voy a la casa, como yo lo que yo digo, cómo trato a mi esposa, o cómo maltrato a los demás, o cómo desobedezco a Dios? Esas consecuencias van a afectar la descendencia. Y me voy más lejos, Orfa, porque ahí dice que la iniquidad de, ¿cómo es que dice? La iniquidad de sus hijos. Porque por la iniquidad que él sabe, Ajá, que él sabe. porque sus hijos han blasfemado Correcto. a Dios y él no los ha estorbado. Nosotros a veces como padres sabemos que lo que nuestros hijos están haciendo está mal. Has dicho. Y ya sea por no entrar en discusión, por no estar, qué sé yo, por no verlos molestos, porque encima que cuando uno corrige, a veces uno tiene que entonces aguantar como ese malestar de los hijos. Y uno por, ay, yo no quiero, o no tengo deseos de entrar en esa conversación ahora. O él va a dejar eso después. Sí, exacto. O sea, nos buscamos todas las excusas a veces para no ponerle los límites necesarios a nuestros hijos, que van a salvar no solamente su vida, sino su descendencia. Tus nietos, sencillamente tus nietos, por comodidad, por comodidad. A veces por temor, a veces le tenemos miedo a alguno de nuestros hijos y sus reacciones. O como en este tiempo, que muchas veces el medio nos hace pensar que nuestros hijos son nuestros mejores amigos. Y entonces eso te frena, de que, ay no, yo no quiero que él se moleste. No quiero perder la amistad. O no quiero perder la amistad. O yo no, ya, después no va a compartir conmigo, o no va a querer estar conmigo. Lo digo porque me ha pasado. Pero sé que es algo que trae una consecuencia mucho mayor. O sea, corregir es mucho mejor. Porque sé que a la larga traerá una mayor consecuencia a sus vidas, a su descendencia, que el maltrato que yo voy a pasar. Entonces también es un tema de egoísmo de uno también, de no querer. Tú lo estás diciendo, es presente con miras al futuro, el resultado que va a pasar de esa corrección a tiempo, los bienes que eso va a traer a todos en el futuro, versus mi presente, yo no quiero dificultades. Correcto. O sea, por tú no querer dificultades es que vienen las cosas. Mira, para mí, yo lo comenté ahorita con ustedes, a mí se me vuelve el corazón, siento mucho dolor que un niño nazca en esas condiciones. Pues un niño que nace y el día que le cuenten, su mamá, su papá, su tío y su abuelo murieron el mismo día por la desobediencia de los padres. Y el nombre Y que el nombre te lo va a acordar siempre, sin gloria, sin gloria, sin gloria. Tú sabes que te pase la vida entera repitiendo eso. que te puso tu mamá. Exactamente. Bueno, tenemos que hacer la primera pausa, chicas. Seguimos. Jesus Christ is coming back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come...
La segunda pareja que veremos a continuación son Nabal y Abigail, que esa porción que podemos aprender y leer la podemos encontrar en 1 Samuel 25, los versículos 2 en adelante. Podemos ver aquí cómo era, hablemos un poquito de cómo era Nabal. Habla de que Nabal era un hombre insociable, áspero, era brusco, era una persona que ofendía, no era nada amable, maltrataba, lastimaba a todo el mundo que tenía alrededor. Era un agresor, podemos saber que no respetaba, y más adelante podemos ver también que era mentiroso. O sea que ese era un poquito, vemos ahí un poquito de cómo era este señor, Nabal. Mas sin embargo, estaba casado con Abigail. Y Abigail dice, bueno, su nombre, solamente el nombre, que es precioso, significa que es el gozo de mi padre. Y de ella dice que era una mujer de hermosa apariencia, era muy inteligente y tenía buen entendimiento. Así que Casi así, nada. miren el contraste de estas dos personas y cómo veremos a continuación cómo se maneja uno y cómo se maneja él. Yo quiero aquí insertar algo mientras te oía, porque dice, su nombre es el gozo de mi padre. Ese fue el nombre que le pusieron sus padres o su padre. Esa es una niña recibida, bien recibida. Y el modelo en el cual se mueve es el modelo de un padre que le dice cada vez que la llama, tú eres mi gozo, Tú eres mi tú eres mi gozo. gozo. Sin embargo, esta muchacha termina en las manos de un ser humano que estaba muy, muy dañada, su forma de ser. Es decir, hay un contraste de salir de la casa de mis padres, donde soy bien recibida, bien amada, a entrar a una relación matrimonial con alguien que sus tratos no son esos. Dice la Biblia, un hombre de tratos malos, no solo con ella, sino con todo el mundo. Y Orfa, Eso tal debió vez ser- me estoy adelantando, pero en tú mencionar eso, lo importante es que los niños tengan una identidad clara, Claro. porque vamos a ver más adelante cómo ella pudo sobrellevar en gozo y sin ningún trauma evidente en sus emociones con este matrimonio, porque ella se sabía amada por su padre. O sea que realmente el sabernos amado por nuestro Padre y obvio el terrenal, pero si nos lo llevamos al amor del Padre Celestial, realmente ya eso es suficiente. Que es el que nos da la identidad y la rescata por medio de Cristo. Amén. Es el que viene a rescatar quienes somos, a que tengamos de nuevo el valor que Dios nos ha dado. Pase lo que pase en las circunstancias, si ustedes recuerdan el tema, es el tema de que aun cuando las cosas vengan en contra, aún en aquellas relaciones que son tan significativas como es el matrimonio, no perder lo que Dios nos ha dado, no perder lo que Él nos ha, con lo que nos ha sellado, que es lo que permite sobrellevar situaciones difíciles. Amén. Y es increíble cómo nosotros vemos el contraste de esas personalidades. O sea, uno se preguntaría cómo era que estaban juntos. O sea, de verdad, dos personas tan diferentes. Y quizá haya personas que pudieran decir que ella estaba con él por su dinero, o quizás ella era como el orgullo de él. Pero lo que sí sabemos es que a los ojos del Señor era una misericordia para Nabal tener una esposa así, y que también complementaba esas cualidades que claramente él no tenía, pero al mismo tiempo, porque el Señor obviamente se preocupa no solo por Nabal, sino por Abigail, realmente el Señor estaba permitiendo que ella pudiera ser perfeccionada en amor. O sea que eso es sumamente importante, porque vamos a ver más adelante también cómo ella después iba a tener un rol muy, muy importante y muy cercano al rey de su nación. Entonces realmente tenía que tener un carácter perfeccionado. Y eso es hermoso porque nos da y nos enseña que no hay situación que el Señor no tenga control. Y que ciertamente que si Él lo está permitiendo y como tú decías, Lili, que si era para perfeccionarla a ella,
todo lo que nos acontece tiene un propósito. Entonces, ciertamente es con qué ojos los estamos mirando. O sea, lo vemos como que esto es lo peor que me puede pasar y victimizarnos, o realmente verlos por los ojos del Señor y decir, bueno, ok, sus planes son más altos que los míos, o sea, sus pensamientos son más altos, Él sabrá por qué Él me está permitiendo atravesar eso, y si realmente es para perfeccionarme, entonces ya yo tomo otra actitud. Señor, pues entonces enséñame. Claro. ¿Qué tú quieres que yo aprenda? O sea, ¿qué tengo que limpiar? ¿Qué tengo que cambiar? O sea, ¿qué partes de mi vida tienen que madurar? Y justamente tú lo estabas diciendo, era su carácter. Pero antes de ver todo eso, Lili, vamos a, creo que de manera detallada, vamos a ver a Nabal y Abigail. Y la historia nos cuenta que Nabal, por ser un hombre tan imprudente y de malos tratos, se exponía a hacer decisiones, a tomar decisiones rápidas. No pensaba mucho. Y vemos que cuando David le manda a su siervo para pedir alimento, Nabal lo que le responde es de una manera muy altiva. Le responde y le dice, ¿quién es David y quién es el hijo de Isaí? Hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor. He de tomar de mi pan, mi agua, la carne que he preparado para los esquiladores, y he de dárselo a hombres cuyo origen no conozco. Y obviamente esta declaración ante una necesidad de alguien que literalmente tenía necesidad, y dice, porque el siervo le dice, tus esquiladores han estado a nuestro alrededor y han sido protegidos por nosotros. O sea, él le fueron inclusive de manera como humilde. Y la respuesta de Nabal es sumamente altiva. Menospreció a David, no solamente menospreció a David, sino menospreció a su papá. Y dice, él después dice, eres hasta mentiroso, porque él dice que no lo conoce, pero justamente antes le está diciendo, yo sé quién es tu papá. Y si tú conoces quién es mi papá, tú debes saber quién yo soy. Y perdón que te interrumpa, pero para agregar eso que tú dices, o sea, fíjate cómo fue un ataque directo a la identidad de David, pero un ataque manipulado, porque él dice, hay muchos siervos hoy día que huyen de su señor, pero David no estaba huyendo de su señor Saúl, sino que Saúl se estaba quedando desobedientemente en el puesto que ya no le tocaba, y entonces David tiene que salir porque Saúl quiere matarlo, pero a quien el Señor ungió como rey era David. Entonces, ¿qué él está haciendo? Él está tomando mentiras y lanzándolas a la identidad de David. Imagínense cómo lo podría hacer también con Abigail. Totalmente. Y vemos que habla de manera ligera y con un prejuicio, porque compara a David con un malhechor, o sea, con alguien, como tú estás diciendo, alguien que huía y alguien como alguien que anda escondido. Y realmente, por todas las veces, o sea, todas las historias, vemos que realmente David estaba huyendo, pero Saúl lo encuentra cada rato. No era un malhechor. Exacto, no era un malhechor. Está huyendo porque respeta a Dios. Correcto. Como Dios había ungido a Saúl y todavía estaba en su lugar, aunque ya tenía quien lo iba a sustituir en el momento de Dios, para no ir en contra de lo que Dios había establecido, él salía, él huía, pero no es que era un malhechor, era la locura de un rey que lo respetando estaba el tiempo del Señor. Exactamente. Y obviamente vemos la ingratitud, que lo hablamos hace un ratito, que él no pudo recibir la bondad que le habían hecho a sus siervos de parte de David. Entonces, nada, su manera de ser era conocido por todos los que los rodeaban. A mí eso me llama la atención. En ese versículo 17 dice, es un hombre tan perverso, esto es un siervo de él, que no hay quien pueda hablarle. Entonces, imagínense qué difícil era acercarse a este hombre. Comunicarse con él. Que tú no sabías con qué te iba a salir. Así es. Y era agresivo, por eso es el temor. O sea, que en este ambiente, o en este matrimonio, es que está Abigail. Esa es su vida. Ajá. Eso es parte de su vida. Y oyendo la respuesta de Nabal ante la solicitud de este siervo, uno lo pone en contraposición con la respuesta de Abigail, porque resulta que cuando este siervo va y le da la respuesta a David, David evidentemente
se siente indignado por la respuesta del hombre y se dispone a terminar con él y toda su casa. Entonces prepara a sus hombres se preparan para ir hacia la casa de Nabal y destruirlo todo. Antes de seguir hablando, vamos a hacer una pausa y volvemos en breve. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Es misericordiosa. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. La mujer madura, según Dios, es como la mujer de Proverbios 31. Confía en Dios. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Pues bien, como uno de los siervos de Nabal se enteró de lo que David ya había determinado contra ellos, y entonces fue a donde Abigail y le contó lo que David ya tenía planificado. Y solamente este hecho nos indica la diferencia que había entre Nabal y Abigail, porque este siervo se atrevió, se sintió confiado de ir donde Abigail. La palabra en 1 Samuel 25, ahí está narrada toda la historia, que el que la quiera leer la puede ver en detalle, pero podemos identificar algunas características de Abigail en el relato. Primeramente, la misma palabra dice que ella era una mujer de buen entendimiento, o sea que era una mujer inteligente y de hermosa apariencia. Pero además fue pronta en escuchar. Ella escuchó completamente lo que el siervo le estaba diciendo. No lo interrumpió en ningún momento. Y además fue comedida al hablar, o sea, ella esperó a que él terminara, no lo interrumpió y pudo entonces saber lo que iba a hacer. Evidentemente, cuando uno escucha bien y no se anticipa, tiene una posibilidad mayor de poder pensar adecuadamente. Y no hizo ningún comentario tampoco. Luego ella sencillamente identificó cuáles eran los peligros y actuó en consecuencia. Ella dijo, bueno, van a destruirme a mí, a toda mi casa. Y ella se dispuso a preparar aquello que David había pedido y que Nabal le negó. Entonces preparó comida, preparó todo lo que ellos necesitaban, en abundancia además, porque ahí las cantidades se especifican. Y fue abundante. Y bueno, empezó a trabajar con eso. La palabra dice incluso que uno de los siervos le dijo, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda tu casa. Y ella reflexionó realmente. Por la respuesta que ella tuvo, ella reflexionó y actuó con inteligencia. Y tuvo un dominio propio asombroso, porque ella no le dijo nada a su esposo. Así es. Ella preparó todo, no le dijo nada a su esposo. Cualquiera. Y no llamó a nadie. Nosotros tendemos como que a llamar a todo el mundo y alborotar y llamar a la amiguita y decir, yo voy a hacer tal cosa. No llamó a nadie. Ella actuó. Olvídate de los amigos, lo que le hubiera dicho cualquier mujer que no tuviera el entendimiento ni la templanza de ella. Mira, loco viejo, tú sabes el problema que nos va a traer el que tú dijeras eso. O sea, ahora tengo que resolver yo. Ahora tengo que resolver yo. Y el irrespeto, ¿entiendes? Ella podía manejar una situación conflictiva, porque este señor era así todos los días, no fue ese día. Exacto. Entendamos lo que Abigail tenía que todos los días escuchar, las reacciones que tenía que recibir, el maltrato y el desprecio. El hombre con malos tratos, dice, sufoca, lo que decía era fuerte. Y dice que no hay quien le hablara sin que él fuera perverso. Entonces, incluye a Abigail. Por supuesto, por supuesto. Ella más que nadie lo sabe. Lo que se oye dentro del aposento. Claro. ¿Entiendes? O sea, era una mujer que había aprendido a qué decir, qué no decir, qué hablar, qué esperar.
Si dice buen entendimiento, yo creo que esa es una de las cosas que queremos destacar hoy, el buen entendimiento de la mujer. Cómo tú puedes entender las circunstancias, interpretarlas y saber cuándo debo o no debo reaccionar. Eso es lo que evita un desastre en este caso y en muchos casos, o lo que precipita un desastre en muchos casos, que no tuvo la capacidad para meditar, sino que provocó en su crisis, lógicamente. Pero aquí está hablando de una mujer que entendía, razonaba, Sí. y ahorita vamos a ver lo que David dice de ella. Eso es sumamente importante. Y tú sabes, Orfa, que nosotras las mujeres saben que cuando hay una reunión de mujeres, nosotras hablamos mucho, nos interrumpimos, a veces no dejamos que la otra termine, etcétera. Entonces, ver la forma en que ella incluso escucha tan pacientemente algo que realmente es de peligro. Ella pudo haberlo interrumpido muchísimas veces, ese hombre. ¿Y tú estás seguro? Y tú, pero, y sin embargo... Y ella no- además el impacto, te están diciendo, vienen a destruirte, es un ejército que viene. Correcto. O sea, ella está oyendo, pero el corazón le está palpitando. Sí. O sea, no es que era impávida, no, a mí no me importa, no, ella ve el peligro, pero sabe cómo afrontarlo. Sí, sí. Su Escucha, dominio Nikki, propio. pero también vemos que ella no se va en palabrería, ella da instrucciones claras. O sea, ella toma el control de la situación, que vemos ahí un poco del propósito para que el Señor tenía a Abigail en ese momento en esa casa. Dice también que de las estrategias que ella hace, dice obviamente lo que vimos ahorita, que ella no habla en ese momento a su esposo, ese no era el momento de hablar con Nabal. Dice también que calculó cuál era, ella no pierde tiempo. Había un camino más corto, dice, un camino secreto o el común. Ella toma, o sea, ella no pierde tiempo, calcula la ruta más pronta para llegar. Y Perdón, pero di que los otros fueron por el otro por camino. el otro camino, es O correcto. sea, hay estrategias. Sí. Ella nos está enseñando estrategias. Ella nos enseña, y lo más hermoso es como cuando ella llega donde David. O sea, ella supo humillarse. David estaba furioso por esa respuesta y ella lo que hace es, se humilla. O sea, la clave del éxito que aprendemos del Señor Jesús, que venció siendo manso y humilde. Ella se postra y ruega para que por favor Él la escuche. Se postra a los pies de David. Sí. Y Cuánto que aprender de esas estrategias que ella nos da. increíble cómo cuando ella se postra, como tú dices, y ruega, ella asume la culpa de Nabal como si fuera de ella. O sea, literalmente ella dice, yo te ruego que perdones a tu sierva por esta ofensa. O sea, ella sabía que ella era una sola carne con Nabal y que era su casa, pero ella no fue a decir, bueno, es culpa de mi esposo, él es así. O sea, ella dijo realidades, pero ella también asume y pide perdón por eso. Y increíble como ella también bendice a David y no le desea el bien a las personas que lo persiguen. O sea, ella habló incluso del rey Saúl y su persecución que en ese momento estaba teniendo con David. O sea, ella era una mujer que realmente sabía de David lo que estaba viviendo y dice que sean como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra ti. No, Tú sabes definitivamente. y perdón, María, No, tranqui. que hubo algo que hizo Abigail cuando se presentó delante de David y fue que ella describió a Nabal partiendo de su nombre. Ella dijo, porque este hombre es tal como su nombre, es insensato. Y es interesante ver que Abigail no había perdido Sí. la clara concepción de quién era su esposo, porque a veces la gente, cuando vive con otro que es muy malo, termina deformándose un poco también, ¿verdad? O excusa el comportamiento. Ajá. Sin embargo, ella no. Ella tenía claro que Nabal era un insensato. Pero fíjate que ella alude a su nombre. sí. Una cosa muy importante, el nombre, y una vez hablamos aquí en uno de nuestros espacios, de la importancia que los padres deben dar al momento de ponerle un nombre a un hijo. En Israel eso era muy destacado porque eso viene de Dios. Dios dice el nombre Isaac, se va a llamar Isaac porque su madre se ríe en el momento en que recibe la noticia y lo parece imposible. Es decir,
Este hombre se llamaba Nabal, dice ella, porque conforme a su nombre así se comporta. Atención. Conforme a su nombre así es él. Ella, ¿cuál era su nombre? El de ella, Abigail. ¿Y qué significa? Gozo de mi Gozo padre. de mi padre. O sea, era una mujer que tenía, al haber recibido lo que había recibido, expresaba eso. Sí. Y los malos tratos de su esposo no la cambiaron, es lo que estamos tratando de resaltar hoy. ¿Qué tú tienes para afrontar las crisis? ¿Qué está en ti, aunque vivas con alguien que te amargue y que se dedique a eso? ¿Qué hay en ti? Tú sabes, Orfa, que ahora que tú hablas de la amargura, sabemos que el antídoto de la amargura es el ser agradecido, o sea, el contentamiento. Y vemos esa cualidad en ella, como ella fue agradecida y entregó como una, no me acuerdo cuál de ustedes decía hace un ratito, una porción considerable de alimentos a David por haber protegido los siervos. O sea, lo que Nabal no pudo hacer, ella sí tuvo la Lo que capacidad no quiso de hacer hacer. María. Es cierto, es cierto. Es peor, Lo que- una cosa cierto, poder cierto. traer. Lo que él no quiso hacer, porque ciertamente David había protegido a sus siervos, ella sí tuvo la capacidad de hacer. Y eso es muy importante. O sea, que nosotros seamos agradecidos ante el que nos favorece. Así es. Y uno, viendo el final ya de esta historia, uno puede identificar otras características de Abigail, porque, o más bien, afirmándolas, uno sigue viendo su prudencia, su sabiduría y su capacidad para saber en qué momento hacer las cosas, porque una vez hecho todo eso, Nabal estaba en una fiesta, estaba ebrio, dice la palabra, y ella no se lo dijo. Ella esperó a que él estuviera sobrio para comunicarle todo lo que había sucedido. Y lo hizo en ese momento, cuando era el momento prudente. Nabal, la palabra enseña que quedó petrificado cuando le escuchó y murió a los 10 días. Pero realmente Abigail tuvo una sabiduría muy especial y realmente eso comprueba eso que Lisa explicaba ahorita, que el Señor permitió eso también para perfeccionar en ella su amor, ¿verdad? Entonces ella, en lugar de salir peor o mal de esa relación, lo que hizo fue que permitió que el Señor perfeccionara su carácter, lo cual también es como una enseñanza para uno. Cuando uno está en una situación así, ¿qué pasa? ¿Permito que el Señor perfeccione mi carácter o termino siendo igual que la otra persona? Y aunque él muere, yo creo que es importante recalcar que ella, David la toma como esposa y fue, o sea, llegó a ser esposa de David, quien fue rey. Porque le impactó su razonamiento. Bendito sea tu razonamiento. Es decir, cuando tú aplacas el fuego, el mar que viene en contra tuya, eres reconocido por eso. Y yo creo, mis amigas, que Dios nos está hablando para que nosotros entendamos la importancia que debemos dar a esas buenas cosas que Dios nos ha dado, a fin de que no las perdamos por las tempestades, situaciones difíciles de la vida, por el mal carácter de personas que amamos, que tenemos que convivir con ellas, sino que esas cosas nos permitan entregarle al Señor el ¿qué tú vas a hacer en mí? Yo quiero que tú lo hagas, no se lo impidamos, Dios quiere que así sea. Así que las invitamos a mantener esta enseñanza en cada una de nuestras vidas, y Abigail y la esposa de Finés, la importancia de la gloria de Dios se ha ido, no quiero que se vaya. La vida no tiene sentido si su presencia no está conmigo, que es lo que nos permite poder vivir de manera adecuada. Al final, si Dios no está, nada tiene sentido. Dios te bendiga, quizás alguna de estas enseñanzas te tocan, ya sabes, invita al Señor y Él estará contigo siempre.